El manatí. Especie manatí antillano. Nombre vernacular manatí o vaca marina. Nombre científico Trichechus manatus. La especie de manatí distribuye desde Estados Unidos y baja a lo largo de la costa Caribe hasta el noreste de Brasil, cerca de la desembocadura del río Amazonas. Esta especie genéticamente y morfológicamente se reconocen dos subespecies: el manatí, el Trichechus manatus y el Trichechus manatus latrirostris. Latrirostris es la subespecie que se encuentra básicamente en su distribución en Estados Unidos. Los manatíes en Costa Rica se distribuyen también a lo largo de la costa Caribe del país y se sabe que las principales poblaciones de esta especie se encuentran dentro del Parque Nacional Tortuguero. Sin embargo, en los últimos años ha habido una cantidad importante de observaciones dentro del refugio de vida silvestre Barra del Colorado y también algunas observaciones esporádicas en el Parque Nacional Cahuita y al sur de su distribución en el país, en los alrededores del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. Se sabe, pero no se tiene certeza de que los animales que se encuentran en los puntos extremos de la distribución pueden tener contacto con las poblaciones al norte, con las poblaciones de Nicaragua, y al sur con las poblaciones de Panamá. El tamaño promedio de un manatí antillano es de 3.5 metros y su peso promedio varía entre 450 y 550 kilogramos. Incluso han habido registros de hasta 1 tonelada de peso. Aparte del manatí antillano, también existen otras dos especies: el manatí del Amazonas o Trichechus inungis y el manatí africano Trichechus senegalensis. La dieta de los manatíes, estos animales consumen plantas acuáticas ya que son herbívoros obligados. Los manatís pasan la mayor parte del tiempo buscando e ingiriendo plantas. En un día normal pueden comer hasta un 9% de su peso, lo que equivale a alrededor de unos 50 kilogramos. Cuanto a las interacciones de los manatíes con otras especies, realmente los manatíes no tienen una interacción clara, como sí ocurre por ejemplo con los carnívoros y sus presas. Sin embargo, sí existe algún tipo de comensalismo entre ciertas especies de peces y unas microalgas que se desarrollan en la espalda de estos animales cuando están en humedales de aguas claras, ya que la luz penetra y se desarrolla en la piel de ellos algunas de estas especies de microalgas. El depredador principal del manatí es el ser humano. A pesar de ello, muy rara vez son cazados por cocodrilos, caimanes o tiburones. En cuanto al hábitat de los manatíes, hay que recordar que estos animales se distribuyen en zonas costeras, por lo tanto, una parte importante de su hábitat está relacionado con aguas salobres. Sin embargo, en Costa Rica, las poblaciones más importantes de estos animales se concentran en humedales de agua dulce, como los canales de la costa caribe de nuestro país. Entonces, básicamente son animales que pueden movilizarse entre zonas de transición como los esteros y algunas zonas donde desembocan los ríos, como las bocanas del río, por ejemplo, Tortuguero, el río Colorado al norte, o el río Parismino hacia el sur del país. Entonces sí, el hábitat de esta especie básicamente en Costa Rica son ecosistemas de transición entre la parte de hábitat o ecosistemas de agua dulce y los ecosistemas marino-costeros. Las hembras manatí suelen alcanzar la madurez sexual a los 3 años, mientras que los machos hasta los 9 o 10 años. El periodo de lactancia del manatí varía entre 12 y 18 meses. El manatí entonces cumple una función primordial en los ecosistemas que habita, ya que controla las poblaciones de plantas acuáticas
Por ejemplo, la choreja, conocida con su nombre científico, Eichhornia crassicans, es considerada una de las especies más invasivas en todo el mundo y por lo tanto es una especie también difícil de controlar. Lo que ocurre con estas plantas es que ocupan grandes extensiones de los humedales donde se encuentran y entonces inhiben la productividad de esos ecosistemas. Los manatíes entonces logran controlar de forma eficiente estas plantas cuando se alimentan de las mismas y reducen a los niveles mínimos. Otros aspectos que afectan la supervivencia del manatí son los golpes que reciben por botes, la pesca de arrastre, el fenómeno de hibridización y la contaminación. En cuanto a su estado de conservación, los manatíes eran una especie que se consideraba extinta hasta hace aproximadamente unos 15 años. Sin embargo, con el surgimiento del sólido sistema de áreas de conservación de nuestro país, junto con el auge en el ecoturismo, han permitido probablemente pensar en que esta especie ha podido recuperarse durante los últimos años. Esto es evidente en algunos relatos de gente que los ha observado en diferentes puntos a lo largo de su distribución. Hay que recordar que estos animales también se pueden ver amenazados por el efecto de actividades humanas que los expone de forma indirecta al efecto, por ejemplo, de agroquímicos que se utilizan en el cultivo de la piña, que son muy persistentes, y esto puede causarles la muerte directa por exposición o por el efecto que tienen, por ejemplo, los herbicidas en las plantas acuáticas que consumen. También el tráfico de botes a lo largo de los canales de Tortuguero, por ejemplo, o el sistema de canales que hay en el Caribe de Costa Rica, también los expone a golpes, a heridas e incluso muchas veces a la muerte de algunos individuos. Recordemos que los manatíes están protegidos por convenios internacionales como el convenio de CITES, que está relacionado con el tráfico de especies, y la UICN, que aborda más bien la conservación de esta especie. Por ejemplo, está catalogada como una especie vulnerable, y posteriormente también hay leyes específicas como la Ley de Vida Silvestre, que regula la protección de esta especie en el país, y también los planes de manejo de las áreas de conservación donde esta especie se encuentra, por ejemplo el área de conservación Tortuguero o el área de conservación La Amistad Caribe. En Costa Rica, el 24 de septiembre de 2014, es aprobado en la Asamblea Legislativa mediante la Ley 9264, se declara el manatí como símbolo nacional de la fauna marina y de la niñez costarricense.